A ver, en el Mateo 13, ¿qué parábola está, hermanos? Vean. La parábola del sembrador. Luego pasa con la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Luego del grano de mostaza que vamos a ver hoy, luego de la levadura, luego de la mala hierba y de la red, ¿verdad? Ya. Todos estos son conocidos como parábolas del reino, porque Jesús está tratando de explicar a sus discípulos cómo era el reino de los cielos. ¿Por qué da esta explicación? Porque tanto, como decíamos la semana pasada, tanto los discípulos como todo Israel, como todos los judíos tenían un concepto de cómo iba a ser el reino. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué características iba a traer el reino, se acuerdan? Iba a traer paz, dice, ¿no? Iba a traer paz. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más? Justicia, ¿no? Iban a ser las personas que habían sido, no habían obedecido a Dios, iban a merecer su justo juicio, ¿no? ¿No? Conversión. El pueblo de Dios iba a cambiar ese corazón de piedra que tenía, iba a tener un corazón de carne y lo iba a seguir, ¿ya? Entonces, había características que estaban en el Antiguo Testamento, pero que cuando Jesús comienza su ministerio, si bien es cierto, las sanidades, milagros y todo lo demás, vemos que todavía hay mucha resistencia por parte de los incrédulos, ¿no? No se ve como sí lo fue en el Éxodo, cuando Moisés va, desata las plagas sobre Egipto, ¿no? Dios desata las plagas sobre Egipto, lo saca con mano poderosa, abre el mar y todo lo demás, y el pueblo de Israel es liberado, ¿verdad? Algo así espectacular querían ver pues los judíos de esa época, pero no veían eso. Y aún más que eso, el que decía que era el rey, porque Jesús siempre sostuvo que Él era el rey, que Él era Dios, en vez de ser el que castigaba, iba a ser el castigado. En vez de ser el que trajera muerte a todos aquellos que habían, ¿no? Luchado contra el reino de Dios, más bien él iba a morir. Y eso no encajaba. Unas semanas antes que Jesús muriera, él entra a Israel y es recibido con palmas, como un rey, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Una semana después ya estaba siendo crucificado. En ese momento en que él entra como un rey triunfante, los discípulos pues creyeron que las cosas de verdad, ese era el reino, a pesar de que Jesús una y otra vez les había dicho que tenía que morir, ¿no? Pero ellos tenían una creencia tan arraigada como muchos de nosotros tenemos, ¿no? En muchos aspectos que pensamos de que así o de esta manera tiene que ser el reino de los cielos. Y no lo comprendieron. Entonces, por eso es que Jesús, una y otra vez, va a hablar, ¿qué cosa? De cómo debe ser el reino de los cielos para que ellos comprendieran. Lo primero que no comprendieron ellos es que Jesús tenía que morir. Eso no estaba en los planes de lo que ellos pensaban que iba a ser, ¿no? El Mesías cuando viniera. Vamos a buscar Juan 12:24. Sí, Juan 12:24. ¿Qué nos dice Juan 12:24? Que lo encuentra, por favor, si lo puede leer. Amén. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿No? Esa es una de las tantas veces que Jesús les está diciendo lo que va a pasar con él, que tiene que morir para que realmente, ¿no?, dé mucho fruto. Ellos no lo comprendieron en ese momento, no lo comprendieron durante la crucifixión, ellos lo comprenden mucho tiempo después con el Espíritu Santo y comienzan a predicar sobre ese Jesús crucificado. Para ese momento no lo llegaron a comprender, ¿ya? Entonces ahí es cuando Jesús, en búsqueda de que ellos comprenden el reino y que nosotros también, nos va a hablar de estas parábolas, ¿no?
que en un momento, que en ese momento, por más que Jesús a las dos primeras parábolas, que era la del sembrador y la del trigo de cizaña, les explica, ¿no? Porque luego le dice, explícanos esta parábola, y que les da una explicación, tampoco lo entendieron, ¿ya? Pero lo dio en ese tiempo para que después, cuando el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos, pues ellos, ¿qué cosa? Lo comprendieran, ¿no? Ellos entendieran cuando el Espíritu Santo hiciera ese trabajo en ellos. No que no estuviera, sino que más bien ellos tal vez no estaban preparados todavía, ¿no? Estaban recién creciendo, eran unos creyentes, eran unos prácticamente neófitos que recién comprendían muy poco del reino, ¿no? Ya, entonces, lo primero que comienza es con la parábola de ¿qué? Del samaritano, solamente para que vean qué es lo que trata de decir, ¿no? La primera es la parábola del samaritano, perdón, el samaritano, se llama parábola del sembrador, parábola del sembrador. ¿Qué quería explicar Jesús con la parábola del sembrador? Entonces explica algo del reino. ¿El reino iba a ser aceptado por todos? No, el reino iba a ser rechazado por la gran mayoría, ¿no? Entonces, lo primero que les enseña es: el reino será rechazado por la mayoría. ¿Ya? Lo primero que les enseña es cierto, la palabra va a ser anunciada, pero la gran mayoría va a rechazar el reino. Porque si nos acordamos de la parábola del sembrador, eran 4 tipos de tierra. Y los 3 primeros tipos de tierra eran cada uno diferente al otro, ¿no? El primero ni siquiera penetra nada, queda ahí nomás en el camino de las aves del cielo se lo llevan. En el segundo parece, ¿no? Pero no tenía raíz, no tenía profundidad. En el tercero crece, pero los problemas de este mundo, ¿no?, lo van a ahogar y muere. El único que es la buena tierra. Entonces está diciendo, le está explicando, no se engañen, discípulos, ¿no? Ustedes se los mando a predicar, pero la gran mayoría a la cual ustedes le hablen, no van a creer, ¿ya? Les dice claramente, no esperen más de eso. Y no es porque Él no tenga el control, sino porque Él así lo ha determinado. Porque cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando cuando Él dice en un pasaje, y el reino de los cielos está frente a ustedes, ¿no? Diciéndose el mismo, está hablando que Él ya está reinando, ¿ya? El hecho de que personas no lo reciban no quiere decir que Él no reine. Es que Él les ha permitido simplemente que no lo reciban. Pero no quiere decir para nada que Él no está reinando. Continuamos. Luego de eso viene la parábola que vimos la semana pasada, que es la parábola del trigo y la cizaña. Este salió muy juntito, vamos a apartar, vamos a ver. El trigo y la cizaña. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos acaban de escuchar que la gran mayoría de personas va a rechazar el reino, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta inmediata que surge de los discípulos es, bueno, ya, y solamente un poco va a admitir y va a dar fruto. ¿Y qué va a pasar con todos esos que rechazan? Recuerden que ellos vienen de una época en la cual todo el Antiguo Testamento hablaba del juicio, ¿no? Que cuando las naciones no son, ay, van a pagar tal cosa, va a llegar, el reino va a poner justicia, ¿no? Entonces ellos están esperando que eso sea así, y ahí les refiere la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué les está diciendo con esta parábola? ¿Cómo es el reino? El reino va de manera inmediata a hacer justicia. No, ¿verdad? Los buenos y los malos, por decirlo de alguna manera, van a crecer juntos en este reino. Van a crecer juntos. Los hijos del reino van a crecer junto a los hijos del maligno, ¿no?
Entonces aquí, los hijos del reino crecerá ¿junto a quién? Junto a los hijos del maligno. Junto a los hijos del maligno, ¿no? Y él dice que eso debe continuar. ¿Y quién va a ser el que va a apartar a estos hijos del maligno con los hijos del reino? Pero lo va a separar. ¿Quién lo va a hacer? Dios. No le corresponde a los hijos del reino hacer esa separación. Y por eso les advierte. Porque los apóstoles siempre tenían esa tendencia, ¿no? Como dijo Jacobo y Juan, ¿no? ¿Quieres que pidamos fuego del cielo para que sean destruidos a gente que no te recibió? ¿A quiénes querían destruir? A los hijos del maligno, ¿verdad? Y él dice, no vaya a ser que, arranquen también con ella el trigo. Y ya esa semana pasada les explicaba, ¿no? Que muchas veces la iglesia, cuando ha obtenido el poder, ¿no? Porque cuando no tiene el poder, pues no tiene nada que hacer, pero cuando ha obtenido el poder en varias épocas de la historia, en varias zonas también en la actualidad, lo que hace es, de alguna manera, embriagarse de ese poder y pensar que puede instaurar por la fuerza el reino de Dios. ¿Ese es el papel de la iglesia? No, porque le está diciendo claramente que la iglesia va a crecer junto a los hijos del maligno. Y al que le corresponde ejecutar el juicio es a Dios. Los ángeles también forman parte de eso. Porque Dios da la sentencia, da el permiso y dice que son los ángeles los que van a recoger a los que son cizaña. ¿Nosotros qué pintamos en ese asunto? Nada. Nosotros no vamos a juzgar. Nosotros simplemente crecemos junto a la cizaña. Pero hay una diferencia que con la cizaña. Nosotros vamos a dar frutos. Nosotros vamos a dar frutos. Pero no nos corresponde, mandar a nadie al infierno, ni como se hizo alguna vez en la iglesia, matar porque pensamos que así estamos sacando a la cizaña. Eso no nos corresponde. Entonces ahí da una segunda lección. Y acá viene lo que vamos a ver hoy día, que es la parábola de la semilla de mostaza. ¿Es el mío o el grano de mostaza, no? Del grano de mostaza. Igual, mostaza, grano, semilla, ya, lo mismo. ¿De la semilla de mostaza o del grano de mostaza? El mío dice grano de mostaza. ¿Ya? La próxima semana, si es que tendremos hoy, vamos a ver de la levadura. ¿Ya? Ahora, ¿qué está buscando hacer? Ya, muy bien. No se puede, nosotros no vamos a juzgar, a las personas, lo va a hacer Dios en su debido tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, la parábola del trigo de cizaña dice, y en el fin del tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a recoger, ¿no? Entonces acá nos está hablando que ese reino de los cielos va a tener un tiempo, y ese tiempo es corto, es largo, hasta el día de hoy seguimos esperando eso, ¿verdad? En la primera parábola que vimos nos ha hablado de que el reino va a ser rechazado por muchos, ¿ya? Pero esa semilla que fue expandida por todo el mundo, por eso cayó en diferentes espacios, ¿verdad? Entonces está hablando del tamaño, que es para todo el mundo se va a sembrar, pero no lo van a admitir. En el segundo nos habla de el tiempo del reino, cuánto va a durar, ¿no? No nos dice, obviamente, el tiempo exacto solamente nos dice que va a ser hasta que Dios lo decida, ¿no? Y vamos a seguir creciendo junto con la cizaña. Y en este último, del grano de mostaza que nos acaba de leer nuestro hermano, nos habla de cómo va a crecer este reino, ¿no? El crecimiento del reino de los cielos. ¿Ya?
el crecimiento del reino. De eso nos va a hablar ahora esta parábola. Y comienza y dice, otra parábola lo refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y luego dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Ya? El grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, de las comestibles. Porque existen semillas más pequeñas como de la orquídea, que es mucho más pequeñita, ¿ya? Pero acá Jesús se está refiriendo a las hortalizas, las comestibles, ¿ya? Muchos a veces contradicen y dicen, mira, se ha equivocado. No es así, él está hablando a quienes, a personas que se dedicaban claro, pues sembrar trigo, pues no, estaba hablando de personas que se dedicaban a los ornamentos, a floristería, qué sé yo, no. Está hablando con gente que era trabajadora de la tierra, por lo tanto les tiene que hablar con temas que ellos puedan comprender. Entonces les habla de una semilla que ellos conocen y de que todas las que ellos conocen es la más pequeña. ¿Ya? Les dice entonces que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Ya? Aquí están las hortalizas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué habla de que es una pequeña semilla? ¿Por qué da esta impresión? O sea, les quiere mostrar que el reino comienza con una pequeña semilla. ¿Cómo comenzó esto que ha crecido hasta el día de hoy en los primeros tiempos? Con una pequeña semilla, ¿verdad? Esa semilla que primero Jesús dice que es Él. ¿Dónde lo vimos? Hace un momento. A ver qué se acuerda. Y lo vuelvo a leer. Yo le cité hace un momento. ¿Ya? Esa semilla la empieza Jesús. Él mismo dice que es semilla. ¿Qué cosa tiene que hacer esa semilla? A ver, lo leen, por favor, Juan. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Ahí se estaba refiriendo a quién? A Él mismo, ¿no? Esa pequeña semilla comenzaba con Jesús, ¿verdad? Jesús estuvo en un remoto lugar. Su ministerio no se extendió demasiado. Si calculamos, no hablaríamos ni siquiera de un departamento del Perú, ni siquiera de una provincia, tal vez un par de distritos. Así comenzó el reino. Los que hicieron, después se esparcieron más, fueron sus discípulos, ¿verdad? Pero estos discípulos también cuando iniciaron, ¿quiénes eran? ¿Eran gente conocedora, inteligente? No. Vamos a ver ya en Juan 20, 19, ¿qué nos dice de los discípulos? Juan 20, 19. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo, que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Se alegraron mucho cuando lo vieron. Muy bien. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Escondidos. Discípulos temerosos. Bueno, no temerosos de Dios, sino miedosos. ¿Ya? Ellos se habían escondido. Era gente que obviamente había seguido a Jesús dejando todo, pero en el momento que Jesús muere, ellos huyen. Se sabe que ellos huyeron, ¿verdad? Lo dejaron a él, huyeron, uno de ellos lo niega, ¿verdad? Pero son esos lo que Jesús utiliza. ¿Es gente perfecta? ¿Es gente conocedora? Jesús nunca ha utilizado
a lo mejor de lo mejor. Jesús siempre ha utilizado a lo más bajo, a lo más ruin, porque a Él le place de esta manera. Entonces, si alguno de nosotros nos sentimos y decimos, pero yo no soy bueno en esto, yo soy tal cosa o cual cosa, tú no metes a tu Señor, ¿y por qué te quiero utilizar a ti? Todos nosotros, hermanos, somos pequeños, y no digo solamente pequeños en la medida, algunos somos pequeños en la medida también, ¿ya? Pero somos pequeños porque tenemos muchas falencias. Los discípulos tenían miedos, también se enfrentaban entre ellos, ¿sí? Discutían entre ellos, ¿no? De temor lo negaban, lo seguían por ciertas cosas, pero sin embargo los tomó. Muchos de ellos que no tenían una profesión así, tenían un oficio a lo mucho, pescadores, cobradores de impuestos, que todo el mundo odiaba, ¿no? Celote, como si no es celote, que es algo así como un terrorista ahora, o alguien de la izquierda radical, ¿ya? Pero todo eso tomó Dios, y todo eso hasta el día de hoy sigue tomando Dios. ¿De manera dónde saca eso usted? Vamos a ir a 1 Corintios 1, 26 y 27. 1 Corintios 1, 26 y 27. Amén. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos por ricos cuando Dios los llamó. En cambio, yo os he dicho lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Ahí dice ridículo, ¿verdad? En mi versión dice, a ver. Cogió para los necios. A los necios, dice lo mismo. Mío, ¿no? Lo necio y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Ya, lo vil. En otra versión dice lo vil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Tonterías. A los tonterías. ¿Ya? A lo ridículo, a los débiles, a lo necio, a lo despreciado del mundo. No le estoy diciendo yo que bajamos la autoestima, hermana, no. La Biblia lo dice. Él escogió especialmente a ellos. Si nosotros conocimos a Dios por su inmensa misericordia, es porque Él buscó incluso lo más defectuoso para hacerlo parte de su reino. ¿Y por qué hace eso? ¿Ah? ¿Por qué hace eso Dios? Porque le place. Bueno, sí, porque le place. ¿Por qué hace eso Dios, hermanos? Vamos a verlo en 2 Corintios 4:7. A ver, ¿qué dice 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué escogió lo más vil, lo más menospreciado? Para que la excelencia del poder sea de Dios. Una vez más Dios avergonzando al hombre, ¿no? Una vez más Dios diciendo, ubícate. Aquí el que tiene el poder soy yo. Por eso es que coge a lo menospreciado, para que no haya ningún tipo de gloria en nosotros, ningún mérito. Pero, tristemente, los hombres a veces pensamos que tenemos mérito, ¿no? Y hay muchas personas que son religiosas que se exaltan y dicen, bueno, yo soy ¿no? una persona buena, yo hago tal cosa. O, ¿cómo puedes ver eso? O no lo dicen así textualmente, pero tal vez menosprecian a los demás. Oye, mira cómo es, y mira cómo se comporta. Cuando tú no te das cuenta que si tú estás borrado de esas cosas es simplemente porque Dios tuvo misericordia de ti, pero si a ti te soltaran, ¿qué pasaría? ¿Serías igual que los mundanos?
peor. Eso quiero que notemos, hermano. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente, ¿ya? No es que si Él te suelta, tú serías igual que esos mundanos. No, eso no sucede. Tú serías peor, porque te ha dicho que ha escogido de lo peor del mundo, de lo más ridículo, de lo más débil, de lo más necio. Si Dios a ti te decidiera soltar, serías peor que los mundanos. ¿Sabes cómo le podemos decir? Porque las personas que son cristianas, cuando alguna vez por su soberbia y orgullo Dios los ha soltado un poco, han cometido pecados terribles. Sí, cosas que hasta el día de hoy dejan mal a la iglesia. ¿Ustedes han escuchado, oye, mira, ese cura violador? No, mira, ese pastor se metió con tal y con tal. Mira ese hermano. Porque así es cuando nos apartamos de Dios. Si Dios nos soltara, hermanos, seríamos peor que los mundanos. Porque si nos escogió justamente de lo vil, de lo reprobo, de lo peor, para demostrar que Él tiene el poder y que Él es capaz de cambiar cualquier tipo de corazón. Entonces, sabiendo esto, lo único que puedo decir es darle gloria a Dios. Eso no es para sentirnos mal. No es que la hermana ha llegado el día para insultarnos. No, es para agradecer a Dios, ¿verdad? Como tuvo inmensa misericordia de nosotros. Y es para que nos ubiquemos y nunca nos enorgullezcamos de algo que no viene de nosotros, que viene de Dios, para que nunca la soberbia se apodere en nuestro corazón y comencemos a juzgar a la gente del mundo. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos peor que los que a veces criticamos y decimos, mira ese borracho, mira ese sacahueltero, mira tal. ¿No? Textualmente lo dice, pero tenemos esos tesoros en vasos de barro. ¿A qué se refiere con los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro, hermanos. ¿Ya? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y de quién estaba hablando en ese momento Pablo? De él mismo. Él se consideraba un vaso de barro que transportaba un gran tesoro, ¿no? Estaba dentro de él, pero él no tenía nada de agradable para merecer lo que estaba dentro de él, ¿verdad? Y si leemos el versículo 8, por favor, ¿quién puede leer el versículo 8? Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Dice atribulado. ¿Qué más? Atribulados, abatidos Abatidos, angustiados, dice el mío. y perplejos. ¿Ya? Perplejo. Te quedas así como, te quedas perplejo. No sé si en otras versiones dice otras cosas. Dice angustiados, pero no Angustiados, abatidos, perplejos, atribulados. En apuros, o sea. Ya. Seguimos viendo hasta ahora la semilla de mostaza. Nosotros. Por eso es que habla esa parábola que el reino de los cielos es como una pequeña semilla, una cosita insignificante. Que si tú la ves y dices, bueno, esta cosita no sirve para nada, ¿no? ¿Qué es esa cosita, no? ¿Alguna vez se agarró una hormiga sin querer? Sí, a veces se deshace, ¿no? Yo he querido sacar esta hormiguita, he querido ponerla para acá y cuando lo puse para acá estaba muerta y aplastada porque lo había agarrado muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿por qué Jesús hace esta referencia a una semilla de mostaza? Porque quiere mostrarles que va a comenzar por ellos y ustedes pueden ser vistos como insignificantes, porque los discípulos, ¿cómo creen que le veían a los demás? Estos ignorantes, ¿no? Este pescador cobraba un chip. ¿Qué va a poder hacer algo? Y mire cómo creció esa semilla. Pero como toda semilla, primero tiene que
morir. Y ellos murieron no solamente físicamente, sino se refiere más que todo a ese nuevo nacimiento que todos los discípulos pasaron, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, mire cuántas características: eran temerosos, ridículos, débiles, necios, atribulados, angustiados, abatidos, perplejos y en apuros. ¿Esas características han cambiado? No. La semilla de Dios sigue siendo. O sea, no estoy diciendo la semilla del sembrador, que ahí es la palabra de Dios, ¿no? Estoy hablando de nosotros, ¿no? Con lo cual comenzó el reino y continúa el reino. No somos diferentes, nos está ubicando en donde deberíamos estar. Solamente por el poder de Dios se da el crecimiento. Y bueno, y luego viene lo otro, ¿no? Jesús no nos deja sino, ay, sí, mi hermana, estamos atribulados, angustiados, abatidos. Pero Jesús les dice algo a sus discípulos. A ver, Lucas 12:32. 12:32. Lucas 12:32, ¿qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre se ha ofrecido de los reinos. Acá hay una característica bonita de nosotros: es el reino. Porque ¿a quién le plació? A Dios. No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Eso es Lucas 12:32. Porque el Padre quiso que esta pequeñita semilla se volviera un enorme árbol. Luego en el 32 vamos a ahora ver de nuevo el pasaje que estábamos leyendo, Mateo 13:31. No es el único pasaje que incluye esta parábola, está en 3 evangelios, pero también en Marcos 4:30 y en Lucas 13:18. Continuamos. El cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. No es que sea el más árbol, sino que crece. En realidad la semilla de mostaza crece como un arbusto, no es que sea un arbolote, crece como un arbusto, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que de algo tan pequeño puede crecer tanto, de un pequeño grupo de discípulos en una ciudad que era prácticamente un desierto. ¿Ha crecido el evangelio o no? ¿Sí o no? Entonces, el que seamos un pequeño grupo no quiere decir que Dios no pueda trabajar por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que promete Dios? Que va a ser un gran árbol, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos 2:10. El árbol crece. ¿Qué dice? Porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ya, habla de cuántos, de muchos hijos, ¿ya? Si bien es cierto, la palabra, en lo que es la parábola del buen sembrador, nos dice que el reino es anunciado, pero muy pocos creen, ¿no? O sea, muchos son los que rechazan, pocos son los que creen, pero esos a lo largo del tiempo son una multitud, ¿no? En desventaja con los hijos de María, no sé si ellos son muchos más, pero en el tiempo no es que seamos pocos, somos una multitud. También lo dice en Apocalipsis 7:9. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 7:9? Sí, 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos.
Entonces esa pequeña semilla se transformó en una gran multitud, porque el Evangelio creció y ha seguido creciendo y hasta el día de hoy sigue creciendo porque Dios le ha placido. Y ahora vamos a ver la parte controversial. Luego dice, y si ese árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La verdad, el significado de eso está muy polarizado. He buscado, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Cosas realmente distintas y totalmente opuestas. En realidad, la parábola de la semilla de mostaza, algunos dicen que no significa solamente el crecimiento del reino de Dios, sino que dentro de él, lamentablemente, así como la anterior parábola del trigo de la cizaña, está creciendo también cosas malas. Porque dicen que las aves del cielo no significan nada bueno. Si retrocedemos a la parábola del sembrador, ¿qué significan las aves del cielo? La semilla no dejan que crezcan, ¿no? Hay pasajes en la Biblia donde las aves del cielo significan cosas negativas, como el ya, por ejemplo, en la parábola de las semillas de mostaza, perdón, del sembrador, habla de que vienen las aves del cielo y se comen y dejan que las semillas, y eso dice que son los demonios o algo así. ¿Ya? Entonces, como les digo, hay dos tendencias en las cuales uno habla de que eso significa que a pesar de que el reino crece, de todas maneras el mal se instaura, ¿no? Se instaura. ¿Ya? Esa es una versión, ¿ya? ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver, si no me equivoco, es Apocalipsis 18:2. Esa es una versión, no estoy diciendo que sea la cosa. Apocalipsis 18:2. ¿Qué dice? Yo, un pueblo rico, ha caído en Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios, es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Ya. Aquí está hablando de Babilonia, que viene a ser como una pseudoiglesia, ¿no? Que no es la iglesia de Cristo, que simplemente tiene la apariencia de ser la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, como les digo, es muy opuesto las dos versiones que he encontrado. Ahora, yo creo que tirarme por el lado bueno, ya que las aves del cielo, algunos dicen que sí, no son cristianos, son naciones seculares, es decir, gente que de todas maneras con el crecimiento de la iglesia se ha beneficiado del crecimiento de la iglesia de muchas maneras. No necesariamente que sean demonios, como si lo dice en la versión, que son demonios que se meten incluso y que han corrompido el reino, ¿no? Y podemos verlo porque lamentablemente hay muchas iglesias, ¿no? Dicen que son iglesias, pero sabemos que se dedican pues a ganar dinero o otras cosas más, ¿no? A vender cositas que tienen que ver con que la rosa de no sé dónde, la agüita del barrito del río Jordán, ¿no? O algunas que no llegan a algo tan visible, pero que sí tergiversan la palabra, por ejemplo, cuando niegan, ¿no? Que Cristo sea, que Jesús sea Dios, ¿ya? Podría simbolizar eso, pero también nos habla que puede ser que muchas naciones, a pesar que son seculares, se han beneficiado de ¿qué? De la iglesia. ¿O no? Claro que sí. Cuando yo discutí con algunas, es muy común ver en las redes sociales que culpan a la iglesia de todo lo malo, ¿no? Y dicen, sí, la iglesia ha sido un atraso, ¿no? Y todo lo demás. Y eso demuestra una profunda ignorancia, sobre todo para los que estamos en Occidente. Ustedes saben que la iglesia se difundió en todo Occidente, ¿verdad? Más que en Oriente. ¿Oriente en qué países está? China, Corea, Japón. ¿Ahí hay mucho cristianismo? No. Hay cristianismo en la actualidad, sí, pero son las naciones que más matan y persiguen cristianos. Donde se difundió en un primer momento fue en todo Occidente, estamos hablando de Europa, y cuando somos conquistados por los europeos, América. ¿Ya? Así que acá sacamos el concepto de que, uy, qué malos los europeos. Sí, no, malos los europeos que vinieron a conquistarnos, o sea, de verdad es cierto, pero nos trajeron algo bueno.
y que no te van a aceptar los demás. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Aunque fue utilizada como un pretexto para la conquista, porque muchos de ellos simplemente querían aprovecharse de las riquezas, un buen grupo de fieles, de sacerdotes, de religiosos, sí vinieron con el objetivo de evangelizar. Y muchas de las leyes que se dieron a los indígenas tenían que ver con la evangelización, aunque obviamente muchos de ellos aprovechaban de eso para explotarlos. Al indígena sí se le consideraba que tenía alma, a las personas de color no. ¿Ustedes saben si los evangelizaban? No, porque no consideraban que tenían alma. En cambio los indígenas sí consideraban que tenían alma, por lo tanto los evangelizaban. ¿Ya? Bueno, lo parecido a lo que me refería con la profunda ignorancia es que mucho de lo que nos preciamos, de los derechos que tenemos, sobre todo acá, por ejemplo, en Occidente, las mujeres, y que ahora dicen, ¡ay, la iglesia nos ha retrasado! Es todo lo contrario. La iglesia le dio el derecho a la mujer a muchas cosas que no tiene hasta el día de hoy en Oriente. En Oriente la mujer no vale mucho. Vayan a la India. Ahí las mujeres simplemente las casan y ya, pues, ¿no? Y si hacen algo mal, las queman, le cortan la nariz igual que los musulmanes. Ya, y todo lo demás parece que la gran mayoría es así, la mujer no tiene ningún tipo de estatus. En cambio, en Occidente han tenido tantos derechos que ya están protestando también, protestan contra la misma iglesia que les dio los derechos. ¿Por qué tantas mujeres se convirtieron en un primer momento en Roma? Porque en Roma las mujeres eran consideradas como un objeto, la esposa estaba en la casa y se dedicaba solo y exclusivamente a tener los hijos, nada más, era su única función, porque la amante era otra, la dama de compañía era otra, o sea, el hombre no salía por lo general a la calle con la esposa, salía a la calle con la concubina. Y luego tenía también las chicas de los templos, en donde también se iban a estar. Cuando llega la iglesia cristiana, revoluciona totalmente Roma, y por eso es que se han encontrado muchos vestigios de túnicas en las iglesias que han sido encontradas en Roma, cuando era la persecución y se escondían, y la mayoría de las túnicas son de mujeres, porque eran mucho más las mujeres que se convertían. ¿Por qué? Porque estaban oprimidas por el Imperio Romano. En Roma ya una niña se estaba casando, 12, 13, 14 años, ya estaban casándola, porque sus padres la casaron. En cambio los cristianos hacían que eso fuera, ¿qué cosa? Mucho más, la edad era mucho más amplia, ¿no? Tenía mucho más tiempo. Y ellas también gozaban del derecho de servir en la iglesia. Había mujeres diáconas. Entonces, todas esas cosas es lo que reivindica la sociedad y que se ha privilegiado todo lo que es Occidente. Estados Unidos, esta nación tan poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? ¿Con qué comenzó Estados Unidos? ¿Qué dice en el billete del dólar? ¿Han visto el billete del dólar que dice? En Dios nos confiamos. La nación estadounidense nació como una nación totalmente religiosa. Los Washington, todos ellos, no voy a decir que eran cristianos, pero creían en Dios. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue fundado con los reformados que huyeron de Inglaterra cuando eran perseguidos, ¿no? Ellos vinieron acá, ¿no? Y hicieron ahí, todos eran de iglesias protestantes, todos los himnos que nosotros cantamos aquí son de ellos. ¿Ustedes han visto la familia Ingalls? ¿Han escuchado una vez? Ellos tienen su iglesia, si están, han visto la familia Ingalls, que es una serie bastante antigua. Hay una parte donde ellos se van a la iglesia, ¿no? Y cantan los himnos que nosotros cantamos, creo que no es en inglés, ¿no? Pero cantan, es el mismo tono y todo. Porque todo Estados Unidos era cristiano, y cristiano evangélico. Las grandes universidades, Harvard, todas esas universidades son de raíces cristianas. Todas fueron fundadas por puritanos que eran cristianos, ¿ya? Así que los cristianos no eran ignorantes de todo, nada. Fundaron las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y ahora ya no, pues.
se corrompió y el día de hoy pues Estados Unidos es una nación que ya está acá totalmente agnóstica y atea, salvo pequeños estados como el estado de Texas que ya está recuperando algunos derechos, ¿no? En contra de la comunidad LGTBIQ, algunos que están haciendo reformas, pero se ha olvidado de Dios. Igual acá en América, ¿no? Hemos sido, ¿qué cosa? Hemos sido, hasta hace poco, pues se consideran cristianos católicos a todo, pero se está metiendo ya el agnosticismo y el ateísmo con mucha fuerza, se está apartando de Dios. Pero eso no nos debe sumir en ignorancia y pensar de que, ay no, que ahorita estamos viendo la revolución y antes estamos oprimidos. No, más bien todos los derechos que tenemos aquí en Occidente, que no tiene Oriente, los tenemos gracias a la Iglesia. Los derechos humanos se fundan justamente en preceptos cristianos, que no lo tienen los demás. En otros lugares no hay derecho a nada, las mujeres mucho menos, aquí sí. Entonces, la otra versión de las aves, ¿no? Dice eso, ¿no? Que muchas naciones se han beneficiado, ¿no? Porque dice que hace su casa incluso ahí, ¿no? Dice, y se hace un árbol de tal manera que tiene las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Luego habla en Marcos 4:30, dice, y las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Usted va a visitar los distintos evangelios donde se cita ¿no? Y en la de Lucas 13:18 dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces, ninguno de las dos versiones dice que estas aves vienen a ser cristianos, no. La diferencia es que unos dicen que son demonios, doctrinas de demonios que se han metido en la iglesia, y otros dicen que es simplemente gente laica que no conoce a Dios, pero que se ha beneficiado igual del cristianismo. ¿Ya? Pero como les digo, eso yo no lo puedo determinar sinceramente, no tengo ese nivel como para decir cuál es el verdadero, pero puedo decir que existen esas dos versiones de lo que significan las aves. No, claro, no es parte de la iglesia. Nosotros siempre hemos sido representados en los evangelios como ramas que deben dar fruto. Nunca hemos sido representados como aves. No hay ninguna parte en la Biblia que nos representa a nosotros como aves. Las aves siempre son algo malo o una nación, pero no son cristianos. ¿Ya? Entonces sí, el reino de los cielos comenzó por algo pequeño, así que nunca nos sintamos menos, más bien agradezcamos a Dios inmensamente por la misericordia que nos ha tenido, de que de lo más vil cogió y nos miró a nosotros, ¿no? Creció un gran árbol, porque nos dice la palabra de Dios que no somos poquitos en realidad. Comenzó con poquito y son pocos los que escuchan la palabra, pero a lo largo del tiempo de crecer son miles, una multitud la que se va a salvar, ¿verdad? Y que muchos se van a beneficiar, ¿no? De este reino y se han seguido beneficiando, ¿ya? Y que bueno, también la otra versión del asunto nos llama a tener en cuenta de que es verdad que en la iglesia sí se han metido doctrinas de demonio, que la iglesia creció pero también se corrompió en muchos aspectos, ¿ya? Pero como dice el Señor en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Vamos a buscar un último versículo, Lucas 17:20, para ver qué nos dice. Lucas 17:20 y 21. Lucas 17:20 y 21. Amén. Un día los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esto es como un preámbulo a lo que vamos a ver la próxima semana, que es la otra parábola chiquitita también, que es la de la levadura que leuda toda la masa. Tú cuando comes un pan, ¿te das cuenta de la levadura? No. Es lo que hace crecer, ¿no? No se ve, pero hace crecer. La gente decía, ¿no? Quería ver, ¿no? Y acá los fariseos son los que preguntan acerca de cuándo había de venir ese reino de Dios. No lo estamos viendo, ¿dónde está? Dicen,
El reino de Dios no vendrá con advertencia, con señales visibles. Y ustedes no se van a dar cuenta, porque más aún, si son del mundo, no van a percibir esas cosas, ¿no? Y no dirán, miren, aquí está, o miren, allí está, porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Se refería a Él y la obra que Él había comenzado, ¿no? Iniciado, que hasta el día de hoy sigue en medio. Seguimos en medio, pero ellos no nos perciben. Para nosotros, para ellos la iglesia es simplemente, pues ya están los loquitos estos que van a perder el tiempo ahí, ¿no? Entonces no va a venir con grande como ellos pensaban, como tiene que ser un gran cambio, que lo saquen así con abriendo el mar, no. No les voy a dar señal, dijo, cuando no le pidieron señal, dijo, no les voy a dar ninguna señal. Piden señales, y no le voy a dar señal, solamente la señal de Jonás. ¿No? Y ahí hay otras especulaciones más sobre esa señal de Jonás, pero no vamos a hablar si no nunca terminamos. Entonces la próxima semana vemos Dios mediante la semilla de mostaza. Recordemos, hermanos, que nuestro Dios nos ha dado una gran misión, porque si bien es cierto, Él promete que el reino va a crecer, ese crecimiento lo hace por intermedio de ¿qué? De nosotros, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.